permite, profesor Celis, lo presento. Es un investigador. Su trabajo es sobre intervención numérica en 2D y 3D de efectos en sloshing. Él trabaja en la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil, y es investigador de número. Adelante. Bueno, me voy a ir presentando. Mi nombre es Miguel Ángel Celis Carvajal. Trabajo en la Universidad Federal de Río de Janeiro como investigador en el área de ingeniería naval. Mi profesor que me apoya en el trabajo de investigación es el profesor Marcelo de Almeida Santos Neves y el profesor Juan Bautista Villaguana. Mi trabajo consiste en simular numéricamente los efectos del agua dentro de un compartimiento, y cuando el navío es excitado por las olas y el fluido que está dentro del navío, llámese petróleo o gas licuado, genera movimiento sobre el barco también. Entonces mi presentación básicamente es la parte numérica en 2D para validarlo con un modelo experimental, y la parte 3D que estamos en proceso de validación también. Entonces estamos esperando a que termine. Ok, gracias. Gracias a los organizadores por permitirme llegar a ustedes. Este es el título de mi trabajo, y el contenido es: voy a hablar un poco sobre la motivación, un poco de la introducción, la formulación matemática utilizada, la formulación numérica empleada, los resultados, conclusiones y trabajos futuros. Primero quería destacar que era el sloshing. El sloshing es el efecto del agua dentro de un compartimento cuando éste está sometido a ciertas excitaciones. Por ejemplo, para el ingeniero naval, construir este tipo de plataforma, como pueden apreciar acá, es una plataforma de extracción de petróleo. Primero tenemos que garantizar la seguridad de la vida humana y reducir costos y mejorar la producción. ¿Qué pasó? Para poder llegar a esta estructura se hace un análisis hidrodinámico, con lo cual determinamos las cargas estructurales a las cuales es sometida la estructura, luego el diseño que va a soportar esas cargas y finalmente la construcción. Dentro de este análisis hidrodinámico tenemos efectos de resonancia paramétrica, sloshing, rainwater, que vendría a ser lo que sería agua sobre esta estructura, y slamming, cuando el navío, por ejemplo, choca con las olas. Entonces, yo estoy trabajando en el modelo numérico 2D y 3D y probando con pruebas experimentales. Cuando se tiene un petrolero como este aquí, cuando es excitado por las olas, el agua del petróleo o el agua o lo que se esté transportando genera cargas dentro de la estructura, también generando posibles daños en el navío. Entonces se trabaja con este modelo numérico para determinar ciertos casos en los cuales no son deseables, como el caso de un hundimiento progresivo de un barco, en el cual también existen efectos de sloshing, y el caso de un navío que transporta gas licuado también se ve sujeto a este tipo de fenómenos, y el caso de un navío de recreo que tiene una piscina, por ejemplo, en la cubierta. Entonces el objetivo principal es representar ese comportamiento de los fluidos de forma numérica para evitar costos en experimentos. Entonces, para eso nosotros necesitamos utilizar una formulación matemática basada en la ecuación de Euler, que vendría a ser estas dos ecuaciones juntas: la continuidad, que es conservación de la masa, y ecuación de conservación de momento. Y la tercera ecuación, la ecuación de fracción volumétrica, que sirve para simular los dos fluidos, que vendría a ser agua y aire. Entonces, otra forma de visualizar esas ecuaciones están dadas a través de esta forma vectorial, donde tenemos como siendo que el vector de variables conservadas, donde tenemos presión, velocidad en X y en Y, y en la fracción volumétrica. En el caso del 3D aparecerían tres términos, U, B y W, y donde E y F son los vectores de flujo definidas anteriormente, y H vendría a ser el término forzante, que en nuestro caso viene dado por la acción de la gravedad.
Para llegar a esta formulación se necesita hacer un análisis adimensional, dejarlo en la forma dimensional, y para eso se utiliza la velocidad del fluido y el número de Mach, que relaciona la velocidad del fluido y la velocidad del sonido. Para solucionar estas ecuaciones necesitamos entonces condiciones iniciales que me definan el problema y condiciones de contorno. Aquí yo defino, por ejemplo, un tanque bidimensional en el cual se tiene un fluido. La condición inicial es una rampa inclinada. Condición de contorno de impenetrabilidad, o sea, el agua no puede pasar esta pared, y está representada a través de esta ecuación. Para todas las paredes se generan estas condiciones de contorno. Y para solucionar de forma numérica este modelo se utiliza el esquema TBD Atwin de Ross-Wevy, formulado en 1984. Este método utiliza el método de segunda orden de Latwin-Love para regiones suaves y Atwin de primera orden para regiones con altos gradientes. Existe una contradicción en el cual dice que esquemas de resolución lineales pueden ocasionar oscilaciones espurias. ¿Qué es una oscilación espuria? Cuando uno soluciona ecuaciones, generalmente intentamos solucionar fenómenos físicos, y cuando existen estos resultados con oscilaciones espurias, no representan la física. Entonces necesitamos utilizar modelos matemáticos y numéricos que nos permitan evitar este tipo de oscilaciones. Ahora, existen los modelos monotónicos que producen oscilaciones espurias. Los métodos monotónicos son como lo máximo de primera orden. Toro, un colega chileno, en su libro propone utilizar el método de variación total, que es llamado TBD. Un ejemplo es solucionar esta ley de conservación escalar a través de su ecuación más conocida, como es la ecuación de convección, donde utilizamos este esquema conservativo y definimos la propiedad constante en un intervalo, o sea, discretizamos la propiedad a lo largo de estos intervalos, y decimos que la propiedad toma el valor del centroide y constante durante ese intervalo. La propiedad sería U, y resolvemos dentro de estos límites, en I más 1 medio y I más 1. Entonces aquí yo pongo un ejemplo, la ecuación de la onda cuadrada, para ver cuál de estos métodos, esquemas de resolución de esta ecuación de convección es favorable y me consigue representar bien la ecuación de la onda cuadrada. Por ejemplo, aquí yo utilizo el esquema Atwin de primera orden. Note aquí que quiero representar la onda cuadrada, pero en realidad se atenúa mucho la información y no consigue representar. Después utilizo otro método, el esquema Atwin de segunda orden. Este CPL representa la relación entre el espacio del tiempo y el espacio de la posición. También aparecen oscilaciones, en este caso recién aparecen oscilaciones espurias que no representan la dinámica de la onda cuadrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, exagero, y acá también aparecen oscilaciones espurias, entonces no consigue representar bien la física del problema. Hasta llegar al modelo TBD, que con esfuerzo conseguimos representar bastante bien esta ecuación de la onda. Entonces este es un resumen de las ecuaciones utilizadas, de los esquemas, y cuál representó mejor la onda cuadrada, que es el esquema Ross-Wevy TBD. Y luego, a modo de ejemplo, otro ejemplo más para validación de este código fue utilizar el tubo de choque. ¿En qué consiste? En que tenemos un fluido aquí con alta presión y uno con baja presión, y resolvemos la ecuación de Euler unidimensional. Esta ecuación anterior podemos representarla a través de esta forma, utilizando la matriz jacobiana de flujo, donde los lambdas representan los autovalores, y aquí puedo calcular también los autovectores, a través del cual puedo desacoplar mi ecuación anterior utilizando esta matriz T definida con los autovectores, para llegar a un campo de ondas y poder utilizar el método anterior explicado. Una forma más práctica de representarla es utilizando esta formulación, la ecuación 11, y el flujo TBD está representado por el flujo lower y higher,
que son en conclusión representadas en la ecuación 14. Esta es otra forma de representarlas, utilizando los valores de los autovalores y representando en su forma vectorial. Este lambda, con un representante aquí de Chapeo se dice, representa generalmente lo que es una matriz diagonal de autovalores. Entonces finalmente llegamos a nuestra ecuación general que va a solucionar nuestro problema, pero necesitamos regresar a nuestro modelo físico. Hemos pasado al espacio de onda y estamos volviendo al espacio de la ecuación física. Entonces, con ese modelo nosotros conseguimos representar lo que sería la variación de la masa específica, la densidad y la presión. Él se expande y consigue reproducir bastante bien la variación de la presión y la masa específica. Entonces, ese modelo se utilizó para este modelo 2D y utilizamos una malla con estas características y conseguimos reproducir en 2D el fluido dentro de un compartimiento con una condición inicial igual a un cierto ángulo. El mismo modelo se debe de comparar con un modelo experimental. En este caso, Colagrossi en el 2006 presentó un resumen de las experimentales en el cual nosotros estamos basándonos para hacer nuestra validación numérica. El mismo método fue utilizado para el 3D. Aquí yo les presento el efecto de sloshing en un tanque cuadrado con una condición inicial de un plano inclinado y luego el soldado y la acción de la gravedad. Esa es la simulación que conseguimos utilizando una relación de la variación del tiempo en la malla de 0.2 y finalmente hicimos una prueba más para ver qué tan versátil era el código y una gota de agua cayendo sobre la superficie del agua. Podemos observar que la dinámica fue bastante buena con respecto a la caída de la gota de agua. Conclusiones. Los fenómenos físicos donde existen grandes variaciones en las propiedades, presión o velocidad, necesita utilizarse modelos de alta resolución como son los TBD. El código numérico presenta cualitativamente una buena concordancia con la física del problema y bueno, existen trabajos futuros que sería validar el caso de 2D con el trabajo mencionado de Colagrossi y el de 3D con el trabajo de Falkinson, un libro publicado en 2009, y luego codificar también este código para la utilización del fenómeno de hundimiento progresivo del barco. Esas son las referencias utilizadas y gracias por su atención. Agradecemos a Miguel Ángel Celis Carvajal por su exposición y si el público asistente alguien quiere hacer una pregunta, por favor puede hacerla en concreto sobre el tema que ha sido expuesto. Bueno, interesante la explicación de la simulación. Bueno, interesante la explicación de la simulación. Felicito al ponente. Bastante matemática. Creo que la matemática es el lenguaje de la ciencia. La pregunta está en la primera parte, el objetivo, que es el trabajo de investigación. Y segundo, ¿qué variables físicas has considerado para este experimento? No sé si has tomado también la tensión superficial en esta simulación. Bueno, con respecto a la primera pregunta, el objetivo en realidad es generar una batería de pruebas numéricas para finalmente validarlas experimentalmente y generar normas de seguridad para los navíos. Existen varios navíos que han sido
causa de estos efectos y han sido mirados, golpeados, ¿no? Entonces se necesita unas mejores normas. Por eso el objetivo es ese camino. Con respecto a la segunda pregunta, en realidad la tensión superficial no ha sido utilizada, en realidad se utiliza solamente la ecuación de Euler, en el cual no se lleva en cuenta el efecto de tensión superficial. Eso de ahí ya es un poco escapa a este trabajo. Nuestro objetivo es un poco más macro. Ese tipo de efecto se utiliza cuando es un poco más pequeño el fluido. En este caso se utiliza ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Okay.